Seguimos avanzando aquí en Telebuen Día, recibiendo con muchísimo gusto esta mañana a Raúl Viñas, meteorólogo, decíamos, colega de Nubes Cisneros. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día. Buenos días. Decíamos una profesión de alto riesgo y usted decía, bueno, no tanto, ahora menos que Últimamente antes. no, fíjate que en los últimos 15 días tuvimos lluvias todos los días, o sea, desde el 26 de enero hasta ahora, Nubes lo tiene más claro, pero desde el 26 de enero hasta ahora llovió todos los días en el territorio nacional. O sea que es fácil decir, hoy llueve, digamos. A nivel de país sí, para cada lugar no. Claro. ¿Ejerciendo activamente la profesión? Más bien como docente. Ajá. O sea, yo doy clases en la Escuela de Meteorología del Uruguay y también en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE. ¿Es verdad eso de que ser meteorólogo es casi ser juez de árbitro? ¿Uno se garantiza seguramente en algún momento algún improperio? Sí, aunque también somos muy parecidos a los economistas, ¿no? Especialistas en decir por qué pasaron las cosas. Claro, claro. Es más fácil hacia atrás. Es más fácil hacia atrás siempre. Y a propósito de estos modelos hacia atrás, me decía Cisneros, se recuerda una situación similar en 2007, pero hay una sensación de que esto llegó para quedarse, de que cada vez va a ser más complicado, y una percepción científica de eso también. Hay una percepción científica, más bien hay un casi convencimiento de que el clima va cambiando, y el clima cambió en toda la historia del planeta. La que quizás tenemos ahora es la posibilidad de que el hombre además esté influyendo sobre ese cambio. Y esa influencia está clara, Raúl. Hoy. Y para muchos científicos es 100% clara, todavía hay algunos que dicen que no tanto, que habría otros ciclos naturales que podrían estar interviniendo, pero realmente si uno analiza la magnitud de los efectos, la cantidad de cosas que nosotros estamos haciendo para cambiar la química de la atmósfera, realmente creo que estamos influenciando en el clima. ¿Somos responsables o en todo caso irresponsables? Y tratamos de lograr un cierto bienestar a partir de a veces utilizar de más o jugar con cosas a las cuales no tenemos conocimiento total. Parece que estuviéramos hablando de lo que puede llegar a ser una firma en un papel o varias firmas en un papel. Este contrato de Aratirí parece que va también en ese sentido, ser responsables o todo lo contrario. Y bueno, verdaderamente el contrato que ahora se piensa firmar con la empresa minera Aratirí es una cosa que hoy no la entendemos, o sea, hoy no la podemos justificar de ninguna manera. Es más, la podríamos considerar totalmente ilegal. El contrato hoy con Aratirí no cumple con las normas que pone la propia ley que se hizo en septiembre del año pasado para el manejo específico del tema megaminería o minería de gran porte. ¿Cuáles, por ejemplo, Raúl? ¿Qué aspectos bueno, son empezar, notoriamente ilegales? Y para empezar, el artículo 25, ¿no? Al final del artículo 25 dice claramente que el contrato deberá atenerse a lo que marca las normas ambientales, o sea, las directivas ambientales que se le den específicamente al proyecto. Y hoy vemos que el estudio ambiental no está terminado, no se ha cumplido con el artículo 6, faltan un montón de cosas. Veamos, el viernes pasado, por ejemplo, nomás, una de las razones que expuso el gobierno para no firmar ahora, pero quizás sí hacerlo en unos días, era que le iba a pedir a la empresa una certificación de las reservas, o sea, una certificación internacional de cuánto hierro hay bajo la tierra. Eso quiere decir que hace 2 semanas atrás íbamos a firmar sin eso. O sea, realmente nos coloca en una posición de inseguridad. Pero igualmente, el tema principal hoy para nosotros, para la gente que estamos en el Movimiento Uruguay Libre, es más que el puntual del contrato, es el específico de si nos sirve a nosotros hacer este tipo de explotación. Bien, me gustaría detenerme antes en un aspecto medular. ¿Están o no de acuerdo desde el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería con la ley de megaminería de gran porte, de minería de gran porte? Ahí tenemos varios puntos. En primer lugar, la ley tiene cosas que son muy malas. Ajá. La ley, el gobierno todos los días nos dice que agregó cosas nuevas, pero entre ellas agregó que fuera aceptable la explotación minera a cielo abierto de gran porte. Eso va en contra, a nuestro entender, y ahí compartimos casi todos en el movimiento la idea del fiscal Viana, eso va en contra del artículo 47 de la Constitución. Y por eso nosotros justamente en el movimiento lo que estamos haciendo ahora es impulsar un plebiscito para agregar a ese artículo 47, así como anteriormente se le agregaron los temas del agua, agregarle uno específico que, al igual que sucede en otros países, prohíba este tipo de minería, o sea, la minería de metales y a cielo abierto. ¿Cómo observan el hecho de que la ley haya sido producto o consecuencia de un acuerdo multipartidario? Hubo un acuerdo multipartidario que se firmó en diciembre de 2011. La ley no sería exactamente, a nuestro entender, el resultado de ese acuerdo. En la ley se agregaron muchas cosas que la dejan un poco por fuera del espíritu que estuvo en ese acuerdo, tal cual nosotros lo hemos podido leer. O sea, algunos de los integrantes del movimiento incluso
participaron en cierta forma en el acuerdo, ya sea asesorando a las comisiones y demás. Pero realmente, por ejemplo, el hecho de que en el artículo 10 de la ley se le defina específicamente para las empresas mineras cómo serán los conjuntos económicos, que pasan a ser diferente a lo que sería un conjunto económico que podrías generar tú o yo a partir de tener varias empresas a nuestro nombre, o sea, ser propietarios de varias empresas. En el caso de las mineras se les cambia eso. Eso, a nuestro entender, favorece la defraudación fiscal. También tenemos que la ley esta nueva deja de lado lo que se había previsto en la Ley de Ordenamiento Territorial. La Ley de Ordenamiento Territorial dice claramente que el suelo rural se divide en rural productivo, donde se pueden hacer muchas actividades, y natural, que no quiere decir que sean áreas protegidas. Bien. Y esta ley permite la megaminería en todos, pero si tú vas a hacer minería sin esta ley, o sea, solamente por el código minero, minería que no sea de gran porte, no la puedes hacer en los terrenos naturales. Mira qué paradoja. Claro, allí ustedes han señalado esa paradoja. Ahora, se ha mencionado que es una ley de avanzada, por parte de integrantes de todos los partidos, que es una ley de avanzada, que es una ley garantista desde el punto de vista medioambiental y que, en todo caso, con algunos ajustes, no debería dejar lugar a que se permaneciera improductiva una riqueza nacional como en este caso el hierro. Mira, verdaderamente la gran mayoría de los que estamos en este movimiento hoy somos todos gente que trabajó sobre este tema antes y la gran mayoría estamos de acuerdo en que esto no debiera de quedar inactivo. El problema es que hoy se nos pone por delante una aplanadora que viene simplemente a llevárselo todo y a hacerlo muy rápido, sin generar trabajo en el país, sin generar cadenas de valor importantes, sin generar industrialización y sin valor agregado nacional. A eso nos estamos oponiendo. Correcto. ¿No se oponen entonces a la posibilidad de extraer el recurso? La posibilidad de extraer el recurso, filosóficamente, no nos oponemos a la forma en que se piensa hacerlo y para eso queremos introducir en la Constitución una modificación del artículo 47 que es hacia dónde vamos con el plebiscito. ¿Ustedes tienen dudas además respecto a lo institucional, a la capacidad o no que tenga la empresa Aratirí? Verdaderamente no conocemos lo que es la empresa Aratirí porque nadie lo sabe. Aquí en el Uruguay la empresa Aratirí es un conjunto de sociedades anónimas creadas a partir del año 2005 que aparecen con un directorio único, con responsables únicos de toda una docena de sociedades, como decía, y verdaderamente ahí no tenemos gran idea de qué capacidad puede tener. Vemos sí lo que sucede en otros países, vemos lo que pasa por ejemplo con esta misma empresa en Brasil. En Brasil la empresa ahora compró un emprendimiento que no puede explotar porque el puerto sobre el río Amazonas, el muelle sobre el río Amazonas de carga, tuvo un grave problema, se cayó y fallecieron alrededor de 6 operarios, si no recuerdo yo mal. Y también vemos que esa empresa, la única experiencia que logró obtener en Brasil es de la exportación a través de uno de sus emprendimientos, el de Susa, en el estado de Río Grande del Norte, 3 exportaciones de 30.000 toneladas. O sea, 2.000 veces menos de lo que quiere sacar a nuestro país. Y esas exportaciones han sido denunciadas en Brasil y está en la prensa brasilera disponible por, entre otras cosas, evasión impositiva por subdeclaración. Pero volviendo al tema de la ley que tú me preguntabas hoy, nosotros estamos de acuerdo en que esta ley es una ley que ha cambiado varias cosas. Pero cuando la bajamos a tierra, la ley, o sea, más allá de leer el texto te dice, por ejemplo, que se va a generar un fondo soberano intergeneracional de inversión. Pero nosotros vamos a esto, ¿de dónde va a salir el dinero para ese fondo? ¿Ustedes dudan de la ecuación económica específicamente del proyecto? No del proyecto, de la ecuación económica. El proyecto va a ganar dinero. Las empresas estas tienen buenos consejeros y saben cómo ganar dinero. Lo que no va a ganar dinero es nuestro país. ¿Por qué no va a ganar dinero cuando la propia autoridad gubernamental está señalando ganancias que podrían llegar a alcanzar en el periodo que dure la explotación los $1.000 millones de dólares? Sí, o sea, nos han tirado muchos números. Nosotros los hemos analizado. Hasta hace poco tiempo atrás salían ministros a decir que las ganancias serían anuales en el orden de 800 a 900 millones de dólares. Ahora el único que dice números es el ministro de Minería, justamente, de Industria, Energía y Minería, el ingeniero Kramerman, pero bajó los números, de 800 a 900, primero a 450 y ahora a 400. Cuando analizamos eso y vemos la ecuación económica que puede tener la empresa, esos ingresos podrían ser viables para nuestro país. Pero ¿qué sucede? Que a la vez la empresa está diciendo que va a ser una inversión de 3.000 millones. Y esa inversión, tal cual te lo decía el diputado Posada a ti la semana pasada acá en este mismo lugar. Se deducen. Se deducen porque son costos. Entonces, si la empresa tiene que pagar 400 millones, pero tiene 3.000 para deducir,
Cuando llega el momento de ir a pagar, de acercarse a la ventanilla, le dicen, señor, tiene que pagar 400. Y la empresa te dice, sí, reconozco que tengo que pagar 400. Tengo 3.000 a favor, me quedan 2.600 y nos vemos el año que viene. Y eso por lo menos en 7 años. En las condiciones que el precio del hierro está cambiando hoy, la rentabilidad, o sea, la porción del precio que sería ganancia para la empresa, sería mucho menor y eso reduce aún más la porción que le corresponde al Estado. Porque se habla de un 50%, el viejo y querido 50-50, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Para que el Estado cobre el 50% de las ganancias, la ganancia de la empresa tiene que ser el 70% de su facturación. Siendo que la empresa tiene costos fijos, la extracción no sale gratis, comprar las 50.000 toneladas de explosivos no son gratis, los 200.000 litros de gasoil por día no son gratis, y todos los demás insumos que va a tener, bueno, evidentemente esos costos van a ser entonces, si el precio baja, como está previsto ahora, lo estaba viendo justamente hoy en la prensa, van a ser una porción más grande de la facturación, con lo cual el Estado va a recaudar menos. Bien. De cualquier manera, Sí. el Estado hoy, y hay que recordarlo, recauda el 25% por concepto de IRAE de todas las empresas del país. O sea, la diferencia con la minera podría llegar a un máximo de un 25%, pero lo más probable es que esté en que se le cobre un 10 o un 15 más. Raúl, ¿ayuda o perjudica el hecho de que este debate se esté generando en el comienzo de un año electoral? Digamos que a nosotros nos gustaría que hubiera más debate. Al momento hemos notado que, por ejemplo, tú nos llamas y nosotros venimos, pero hemos notado que del otro lado la gente que tiene otros números no nos muestra de dónde los sacan, yo te estoy diciendo las cuentas que hacemos, y tampoco se presenta como para debatir específicamente, ni para discutir las ideas, o sea, nadie va con panfletos. En el movimiento nuestro, hablando del año electoral, para nosotros es prácticamente independiente, excepto que hay una mayor movilización política de la gente. ¿Es un movimiento ambientalista el de ustedes, Raúl? ¿Cuál es específicamente el cometido que Mira, persigue? es un movimiento de ciudadanos. Ajá. Dentro de estos ciudadanos hay algunos que sí podríamos ser catalogados, yo me incluyo, como ambientalistas o quizás racionalistas. Hay muchos otros que son directamente gente que ve en esto un mal negocio. ¿Tá? Es un movimiento totalmente apolítico, somos todos iguales, o sea, más allá de que aquí esté hablando yo contigo, a mí me vas a ver el sábado en alguna feria juntando firmas, ¿tá? Y en eso estamos todos los del grupo. ¿Cómo viene la recolección de firmas? Porque además tenemos plazos perentorios, tengo entendido, abril, por ejemplo. Bueno, tenemos un plazo para entrar el plebiscito para esta elección nacional. ¿Tá? Tenemos Para abril tendrían que llegar con ¿cuántas firmas? 260.000 firmas. ¿Y cuántas van? Y mirá, en este momento ya andamos arriba de las 30, cerca de los 40, y nos falta muchísimo de tenerlas con nosotros. Porque Bien. ¿qué sucede? No somos un movimiento centralizado. La gente ingresa a la web, baja la papeleta, la imprime. ¿A qué web? A ver, ¿a qué dirección? Nuestra dirección de web es uruguaylibre.org. ¿tá? Allí uno puede entonces... Uruguaylibre, todo junto, Sí. .org. Tú ingresas ahí, ingresas a toda la documentación del movimiento, ingresas a bajar la papeleta, a ver dónde la tienes que entregar Bien, después. se Hay firma la centros en papeleta todo el país. Y hay centros en todo el país, eso está garantizado. De cualquier manera, simplemente una ecuación de pronto bastante atrevida, pero es bastante difícil llegar a ese número en abril. ¿Qué sucede si no se llega? Me imagino que la ecuación que tú estás haciendo es una ecuación lineal. Dices, bueno, Claro. estas personas dicen tener 30, 40.000 firmas Hay que hoy. hacer un descarte, nos queda, estamos en febrero. Estamos en febrero, a mitad de febrero, nos queda marzo y abril. Bueno, tenemos que considerar también que empezamos esto recién en enero y el movimiento, lo importante es que todos los días recibe nuevas adhesiones. O sea, todos los días nos encontramos con no 1, ni 2, ni 5, 30 o 50 correos nuevos de gente que dice yo quiero participar, gente que se va integrando a la actividad. Porque tú sabes que en nuestro país, querámoslo o no, estos meses, sobre todo fines de diciembre, enero, son tiempos complicados para que la gente se meta en estas cosas. Por suerte vamos creciendo. Cada día aparece más esos cartelitos nuestros de Uruguay Libre, firme aquí. Van apareciendo en negocios del interior, van apareciendo en lugares de Montevideo, kioscos que lo ponen en la ventanita y tienen unas papeletas. Va creciendo muy bien. Bien, uno de los principales problemas que se advierte en lo previo es la restauración del área afectada, el plan de cierre. Allí ustedes también han hecho particular énfasis. Sí, hemos hecho particular énfasis porque si bien la ley lo marca y es publicitado por muchos voceros que la ley incluye el plan de cierre no está. O sea, la empresa hoy no presentó un plan de cierre de acuerdo con lo que marca la ley. Pero está es también, otra de las cosas está dentro que de nos los obliga plazos, a decir que Raúl, la presentación. no hay plazos.
no hay plazos. La empresa tiene que presentar todo lo necesario para que se le pueda o no dar la autorización ambiental, porque está eso también. Podría generarse una situación tal, como pasó con el primer informe que presentó la empresa, que la Dinama dijo, no, miren, esto no corre. En el primer informe, la empresa se había sincerado quizás demasiado. Y, por ejemplo, en la parte que a mí me interesa más como meteorólogo, que es la parte de contaminación del aire, las conclusiones del estudio decían que la calidad del aire sería mala en Valentines, que sería mala en Cerro Chato y que sería altamente mala, negativa y peligrosa para la salud en el distrito minero. En el segundo informe, la empresa presenta un informe diferente, con conclusiones diferentes, pero los mismos datos. ¿Qué sucede? La empresa declara en una página de ese informe, en el caso de esto es el tomo 1, capítulo 4, página 40, declara ahí que va a retener el 85% de la contaminación. ¿Cómo hace eso? Cuando lo analizamos lo tiene que hacer utilizando agua. Bien, finalmente, a cuenta de seguir hablando más adelante, Sí. ¿van por cuerdas paralelas la recolección de firmas y una eventual acción judicial? Digamos que la recolección de firmas es el fin de nuestro movimiento. Bien. La posibilidad de acciones judiciales siempre está presente O cuando sea, uno descubre que puede haber un delito. Claro, la propuesta de inconstitucionalidad, por ejemplo. Bueno, eso no sería una cosa penal. La propuesta de inconstitucionalidad está dentro del plebiscito. Nosotros estamos analizando si la firma de este contrato por parte de jerarcas no sería un delito. Ah, bien. No solamente con el tema del abuso de funciones, sino con delitos contra la soberanía en la primera parte del Código Penal. Que allí están los contratos de inversión de lo que tanto ha hablado, por ejemplo, el fiscal Viana. Sí, eso está más bien por el lado justamente del abuso de funciones. Nosotros vamos más allá todavía. Bien, finalmente nos queda apenas un minuto. ¿Cómo leen el hecho de que el 55% de la población esté de acuerdo con el proyecto de extracción de hierro? Tenemos que leer claramente lo que fue la encuesta. La encuesta que presentó la empresa Cifra, que dicho sea de paso, es la empresa que ha sido contratada por Minera Aratirí Sociedad Anónima para hacer las encuestas. La encuesta le preguntaba a la gente, ¿está usted de acuerdo con que haya explotación de hierro en Cerro Chato? Y la gente decía, me parece que sí. Pero eso, yo podría estar de acuerdo con que haya explotación de hierro en Cerro Chato. Lo que no estoy de acuerdo es que se trate de hacer la explotación de hierro en Cerro Chato o en cualquier otra parte, o de otros minerales, en la forma en que se quiere hacer, retirando todo el mineral en un plazo sumamente corto y sin permitir ni industrialización ni ninguna otra forma de valor agregado nacional, que ahí es a donde tenemos que ir nosotros para buscar el trabajo de calidad que nuestra gente precisa. Bien, el modelo Talvivaara que ustedes han mencionado de Finlandia, ¿puede llegar a ser equiparable al daño que puede provocar Aratirí? Talvivaara fue un accidente muy importante que terminó arruinando varios ríos en la zona de la frontera entre Finlandia y la Unión Soviética. Rusia ahora, y es un accidente que se puede producir en cualquier lado, ¿no? ¿En qué consistió ese accidente? El accidente, por lo que yo recuerdo ahora, tú me estás sacando ahí apurado, pero fue la falla de una represa de relaves, tal cual lo que va a hacer acá Minera Aratirí. La empresa Minera Aratirí tiene previsto una represa de relaves que va a llegar a 110 metros de altura, tengamos en cuenta, 110 metros de altura. Esto es una represa mucho menor, y entonces los químicos que estaban mezclados con lodos y agua en la represa de relave, que para eso se hace, al romperse la represa, siguieron las pendientes naturales del terreno y fueron hacia los ríos. Ahí tenemos que tener cuidado en otra cosa. Hoy se está pensando de hacer, y se está autorizando permisos para hacer minería de oro, que utiliza cianuro en un 99,9% de los casos, en la cuenca del Santa Lucía, justamente en las nacientes, entre otros, del Casupá y el Arroyo del Soldado, que son las reservas que la OCE tiene previstas de agua para el sistema de Montevideo. Ahí tenemos que cuidarnos mucho. Muchas gracias, Raúl. A ustedes por estos minutos. Raúl Viñas estuvo con nosotros a propósito de este movimiento contra la megaminería. Vamos a la breve pausa en Telebuendía y seguimos adelante.